Qué linda noche fue aquella, una noche de paz, porque el príncipe de paz había nacido. Cristo había venido y Él trajo la paz. Fue una noche de paz que nosotros sentimos y experimentamos hasta el día de hoy. Qué linda noche cuando vino el Salvador del mundo. Con la ayuda del Señor vamos a pensar y meditar más sobre ese Redentor, y en los próximos programas vamos a pensar en el nacimiento del Mesías. Comenzamos en el último libro, en el Antiguo Testamento, porque primero vamos a notar la condición o actitud de Israel antes de la venida de Jesús, comenzando en Malaquías, capítulo 1, y vamos a leer los versos 10 al 14, que dicen: ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete, y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Así fueron las palabras de Dios a la nación de Israel al cerrar el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 y verso 11, Malaquías da un resumen de la condición de Israel en su día, que seguía hasta el día de Jesús, y dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Aquí vemos una condición exteriormente religiosa. La condición de Israel y el mundo entero fue sumamente mala, pero Dios tuvo el remedio. El profeta también habla de esto en el capítulo 3 y el verso 1, cuando él dice así: la promesa de Dios de traer el remedio. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es la forma en que el Antiguo Testamento termina, con esta promesa de un mensajero. Y es interesante la forma en que Dios recalca esta verdad y recalca esta promesa. El nombre Malaquías y las palabras mensajero y ángel, todos tienen el mismo significado. En Malaquías tenemos esta frase que él iba a mandar un mensajero, y también iba a mandar el ángel del pacto. Y el nombre del escritor es Malaquías, y todos significan despachar como mensajero. Despachar como mensajero. Es como Dios estuviese dando un último mensaje. En una manera triple, Dios daba aviso a Israel que iba a mandar al Mesías. Por supuesto que pasaron 400 años antes de ser cumplido, eso ya sabemos. Pero lo que Dios promete, Él cumple.
Y todo el Antiguo Testamento enfoca y señala al Mesías, el Salvador, el ungido de Dios. Esto, por supuesto, es el propósito del Antiguo Testamento, desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta su fin, en este libro de Malaquías. El propósito es de señalar al Mesías. Esto es lo que tanto el mundo necesitaba y hasta el día de hoy, por supuesto, necesita. Comenzamos en Génesis 3:15 con la promesa. Dice Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una promesa acerca de la venida del Señor Jesucristo. Esta es la primera flecha que señala al Mesías. Y a través del Antiguo Testamento hay muchas de estas flechas que siempre están señalando, apuntando al Mesías. De la oscuridad a más oscuridad, y termina en la más espesa oscuridad. El Antiguo Testamento termina en una advertencia y una promesa. Y después, silencio. Al terminar el libro de Malaquías, Dios no habla más por 400 años. Hay un silencio de 400 años, imagínense. Y por supuesto la nube oscura de pecado crece. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, vamos a notar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó. Ciertamente al correr el tiempo, el pecado abundó, aumentó. La nube oscura de pecado llegó a ser cada vez más espesa y negra. No hubo esperanza. Este es el ambiente en el cual nace el Señor Jesucristo. La creación, la caída del hombre, la pecaminosidad de la humanidad, todo esto hicieron muy claro que había una necesidad de liberación. Y el Mesías fue el único libertador. Jesús, el Mesías, vino a un tiempo de grande necesidad. Había necesidad política, nacional, económica, social, y especialmente espiritualmente. Había una gran necesidad espiritual. Al terminar el Antiguo Testamento, vemos a un pueblo separado del mundo, especialmente de la idolatría. Israel fue separado de la idolatría. Pero no fueron separados a Dios. Las ceremonias fueron observadas, pero no se rindieron interiormente a la absoluta autoridad de Dios. Y así, todo eso, la separación del mundo, sin la separación a Dios, terminó en el fariseísmo que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, vemos la doctrina de los fariseos, que es la hipocresía, una pretensión de ser religioso sin tener un cambio en el corazón. Y ese fue el ambiente en el cual nació Jesús, religioso, pero sin la realidad de la vida celestial. Y eso es lo que Cristo trajo. Él trajo la vida verdadera. Cuando Él nació había una esperanza verdadera de salvación, de vida eterna, de gloria de Dios. Y eso vamos a ver en los siguientes programas. La hermosa historia del nacimiento del Hijo de Dios, aquel que fue Dios eterno, vino y moraba en una tienda. Tomaba sobre él la forma del ser humano. Que el Señor añade su bendición en su vida en el día de hoy.